lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. Este fin de semana, el Pleno del Consejo Nacional Electoral adoptó una resolución a través de la cual reconoce la remoción de Guillermo Herrera como presidente nacional de Izquierda Democrática y el encargo de ese cargo, para la redundancia, de Enrique Chávez como presidente de Izquierda Democrática, presidente encargado de Izquierda Democrática. El señor Enrique Chávez está con nosotros, nos atiende telemáticamente. Señor Chávez, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Nos escucha, buenos días. Sí, Fabricio, gracias. Buen día con todos. Buen día, señores periodistas. Efectivamente, el día sábado, después de las 7 de la noche, el Consejo Nacional reunido resolvió, por el bien de la democracia del país, por el bien de la democracia interna del Partido Izquierda Democrática, aceptar la resolución de la Convención Nacional del día 30 de abril, realizada en la ciudad de Puerto Viejo. De esa manera se le da tranquilidad al partido a nivel nacional, porque de esta forma, después de más de 2 meses que se tomó dicha decisión, había mucha intranquilidad y con mucho... Se silenció su micrófono. Nos quedamos sin audio, señor Chávez. No sé si puede revisarle. ¿Nos escucha, señor Chávez? Mantenemos este diálogo con Enrique Chávez. Y necesitábamos tener todas las posibilidades para que el partido no se empantane en este proceso electoral y podamos brindarle al país las diferentes candidaturas para que el pueblo ecuatoriano resuelva en las urnas y elija a los mejores hombres y mujeres. Señor Chávez, gracias. Habíamos tenido una dificultad en una parte de su intervención, pero luego recuperamos el audio en este diálogo con el presidente encargado de Izquierda Democrática, según lo ha reconocido el Consejo Nacional Electoral. A ver, hagamos la mirada retrospectiva. ¿En qué momento se toma la decisión de remover a Guillermo Herrera y por qué se dio esta resolución? Bueno, la resolución se da porque se venían cometiendo un sinnúmero de desaciertos. Se había perdido la comunicación con los diferentes presidentes provinciales del país. Se habían tomado decisiones aisladas del Consejo Ejecutivo Nacional, decisiones que debería tomarlas el Consejo Ejecutivo Nacional y hacerlas conocer al país. Hubo una ruptura de la bancada provocada por el señor Herrera, que es la gota que rebosó el vaso de agua, porque no podíamos nosotros aceptar de que el bloque de asambleístas, que es la fortaleza del partido en la Asamblea Nacional, donde deben hacerse leyes que beneficien al país, el bloque estuviera dividido. Justamente la dirigencia nacional, con sus delegados a las diferentes, de las diferentes provincias del país, resuelve, ¿no? Prácticamente 19 presidentes provinciales del país, con sus respectivos delegados, más 2 circunscripciones internacionales, resuelven remover del puesto de presidente al señor Herrera y encargar la presidencia de Enrique Chávez. Esto fue el 30 de abril en la ciudad de Puerto Viejo. Hoy día estamos nosotros con una resolución en firme del Consejo Nacional Electoral para empezar a funcionar como tal, primeramente al fortalecimiento del partido. Hay que triplicar esfuerzos porque el partido en estos 2 meses definitivamente hay que aceptar que le ha causado problemas en cuanto a que los presidentes, muchos de los candidatos, y es lo que se venían quejando, que ya estaban ubicados para hacer, muchos hayan declinado, pero ellos siguen haciendo los esfuerzos. Hoy día, gracias a Dios, el Consejo Nacional Electoral, haciendo respetar la voluntad democrática del partido, resolvió aceptar la resolución de la convención
Nacional del Partido Izquierda Democrática, que es la máxima autoridad dentro del organismo. Señor Chávez, bienvenido nuevamente, buenos días. Esta división que se vio reflejada en el bloque legislativo de la Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional es replicada en macro a escala nacional como partido. ¿Por qué lo pregunto? Porque esta decisión del Consejo Electoral sería de primera instancia, podría ser apelada en este caso. Sin embargo, el asambleísta Dalton Bacigalupo públicamente ha solicitado a Guillermo Herrera que no dé paso a presentar el recurso de apelación, porque esto podría dificultar el tema de la inscripción de candidatos para elecciones de 2023. Y entonces ahí también quiero consultar cómo están como partido de cara a lo que serán los próximos comicios y la inscripción de candidatos. ¿Cómo está la situación ya en macro? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, en la semana que pasó estuve reunido con el señor Herrera por 3 días consecutivos para llegar a un acuerdo, a superar el problema, porque quienes verdaderamente sí sentimos al partido y creemos en la estabilidad del partido, queremos que nuestro partido no caiga en los mismos errores de la vez pasada, se den las candidaturas, porque si la situación seguía así, ni el señor Herrera ni yo podíamos retirar las claves del Consejo Nacional Electoral. Entonces, he estado con él 3 días conversando y reuniéndonos para llegar a acuerdo. Yo sí creo en la voluntad política del señor Herrera, porque en todas las conversaciones dejó traslucir que había que llegar a acuerdos para definitivamente solucionar el problema y no dejar caer al partido en un vacío que no llegara a presentar candidaturas a las diferentes dignidades en cada provincia. Creo que el señor Herrera está consciente que si él impugna la resolución del Consejo Nacional Electoral, estaría causándole un daño terrible al partido. Yo, después que he conversado con él, lo invito a que esa conversación que tuve con él se mantenga en firme y se den, que continúe lo que resolvió el Consejo Nacional Electoral para de esta manera solucionar los problemas. Creo yo, y tengo la fe necesaria en que el compañero Guillermo Herrera pues se va a retirar, incluso habría que hacer la transición en un acto donde coordinado con él, para que él ante el país y ante la militancia y dirigencia del partido salga por la puerta ancha de que las discrepancias son normales al interior del partido, pero que lo inteligente del ser humano es llegar a acuerdos y solucionar los problemas del partido. Y yo sí creo que el señor Guillermo Herrera es un hombre inteligente que, además de eso, él tiene aspiraciones de ser candidato en el Carchi, a la alcaldía. Se le respetará sus espacios y de esa manera creo yo que el partido se enrumbará por la línea que tanto deseamos, que es el fortalecimiento y la unidad sobre todas las cosas. A ver, para entender esta parte entonces, de la conversación que usted revela, mantuvo con Guillermo Herrera, uno entendería o uno debería comprender que el señor Herrera declinaría cualquier reclamación jurídica al Consejo Nacional Electoral, que debería traducirse en un recurso al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Eso debería pasar? Sí, definitivamente. En la apertura, en el sentimiento del partido, en el deseo democrático de que las cosas salgan adelante, que el partido no sea afectado, el señor Herrera se ha comprometido a no presentar ninguna impugnación, más bien ayudar al fortalecimiento del partido y creemos, tengo fe de que el señor Herrera respetará lo que hemos conversado. ¿Cómo trabajarán en este fortalecimiento del partido al que hace referencia, ya en lo que tiene que ver con la bancada legislativa representada en la Asamblea? Eso también es prioritario, señora periodista. Es prioritario, ¿por qué? Porque siempre he dicho yo que la fortaleza del partido
está dentro de su bancada en la Asamblea Nacional, en el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, donde el partido tiene que crear leyes que beneficien al país, tratar de presentar leyes que beneficien. Y cuando el gobierno envíe una ley a la Asamblea Nacional, si esa ley beneficia verdaderamente al pueblo ecuatoriano, que cuente con el aporte de lo que Izquierda Democrática es. Prioridad, la unificación del bloque, eso es primordial. En eso estamos y por eso he conversado ya con varios asambleístas y estamos en esa línea. Hay que fortalecer al partido en todo sentido, no solo en lo que es la bancada tiene que unificarse, hay que unificar al partido a nivel nacional para que no hayan resentimientos ni distanciamientos de militantes que en uno u otro momento se sientan perjudicados. Hay que fortalecer el partido en todo el país, hay que empezar a trabajar con todos los presidentes del partido unificados, porque les he dicho a ellos, si yo bien es cierto, soy el presidente, pero solo una golondrina no hace verano. Tenemos que estar unidos todos para poder sacar el partido adelante. En conjunto, presidentes, dirigentes, militantes, enfrentando este proceso electoral, saldremos adelante. La unidad sobre todas las cosas. Yo invito a todos a deponer actitudes, a deponer hasta ciertos puntos distanciamientos que se han dado producto de las discrepancias internas en el partido, que son parte de la democracia. Así es la democracia. Y lo más bonito de la democracia es cuando usted, después de haber tenido discrepancias, llega a acuerdos y llega a conciliaciones en bien, en este caso, en bien del partido. Pero el partido tenía, el partido llega con 18 legisladores al actual periodo, luego se queda con 15 y fruto de esta ruptura de los últimos tiempos, se quedaron con 9. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con legisladores como Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, Lucía Plasencia, Rocío Guano Luisa, Javier Santos, por mencionar algunos, que fueron separados del bloque? ¿Se los va a seguir considerando como legisladores del bloque de Izquierda Democrática? ¿Qué va a pasar con la coordinación de Marlon Cadena? ¿Qué va a pasar con las diferencias internas en el bloque de Izquierda Democrática? Sí, las discrepancias son normales. Quien asumió el distanciamiento de los asambleístas en una forma arbitraria fue el presidente, porque su obligación, si los asambleístas habían tenido algún asunto que no marcara la parte política del partido, de acuerdo a los estatutos, lo normal era que los hubiera presentado el Comité de Ética y no expulsarlos por cuenta y riesgo de él. Ahí se cometió un atropello a los estatutos del partido. Nosotros no perdemos la fe de que el bloque se vuelva a unificar. Son discrepancias normales, ¿no?, que hay en el bloque. Los asambleístas que le acabo de mencionar, Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, etcétera, ¿siguen siendo parte del bloque? ¿Usted los considera parte del bloque de la ID? Los vamos a unificar. Yo los considero es parte de Izquierda Democrática. A ellos los considero como asambleístas de Izquierda Democrática. Y la postura de ellos cuando hacen sus intervenciones lo hacen como Izquierda Democrática. Que las discrepancias nos han llevado a esa situación, pero la inteligencia de ellos, la sapiencia de ellos, el ideario de Izquierda Democrática tiene que estar sobre todo. Entonces, creemos nosotros que en el transcurso de estos días el bloque lo volveremos a unificar para que se desenvuelva dentro de la Asamblea como un bloque unido de Izquierda Democrática. ¿Y esto implicará un cambio en la jefatura del bloque? Bueno, no adelantemos conceptos. Primero hay que unificar el bloque y después que esté el bloque unificado tendrán que darse acuerdos al interior del bloque. Eso es lo fundamental. Lo fundamental en este rato no es quién sea o quién no sea. Lo fundamental en este rato es unificar el bloque, es trabajar unidos, fortalecer el partido, unificarnos todos, unirnos todos y salir adelante. Porque tenemos un reto
a la vuelta de la esquina, que son las elecciones del 2023. Las elecciones del 2023, donde tenemos que demostrarle al país que Izquierda Democrática está unida, que Izquierda Democrática tiene que seguir. Otra vez algún problema con el audio en este diálogo con nuestro invitado, el presidente encargado de Izquierda Democrática, Enrique Chávez, que está conversando con nosotros, nos ha hablado de la unificación del partido. ¿Sí nos escucha, señor Chávez? ¿Me escucha? Al parecer no. Lo tenemos en pantalla, pero perdimos ahí le el audio. no le escuchaba. Sí, correcto. No sé si está con teléfono y le estaban timbrando, porque ahí es cuando a veces se pierde el audio. Oiga, señor Chávez, ¿y cuál va a ser la postura de la ID respecto del gobierno? Porque al partido le han acusado de ser un partido casi que aliado del presidente Lasso, y que tiene un comportamiento medio sinuoso respecto de la situación política, económica y social del país. El gobierno, el partido como tal, tiene que mantener una independencia política con el gobierno. No somos cogobierno, somos un partido independiente, que si en un momento dado lo que se trata de defender es la democracia en el país, defender la democracia sobre todas las cosas. Y esa es nuestra postura como partido político. Independencia con el gobierno. No podemos nosotros caer en cogobierno, porque el partido no lo va a aceptar, el partido no lo va a hacer. Una independencia con el gobierno. Lo que sí queremos y decimos, y lo decimos a los cuatro vientos con claridad meridiana, que si el gobierno presenta leyes que beneficien al país, en ese instante. ¿Hay algún problema de conectividad más bien? Porque le vemos que se redujo el ancho de banda en este diálogo con nuestro invitado. Enrique Chávez, el presidente encargado de Izquierda Democrática. Lo tengo de nuevo. Ahí lo escuchamos. ¿Me escucha, señor Chávez? Sí, le escucho. Prosiga. Usted dice que no hay cogobierno. ¿No hay cogobierno, señor Chávez? No hay cogobierno. ¿Y lo hubo o no lo hubo? Como tal, ¿Perdón? ¿Lo hubo o no lo hubo? ¿Hubo o no hubo cogobierno? No ha habido cogobierno. Pero ¿cómo Andrés Vallejo es el embajador de Ecuador en Madrid? Y a esto sumar, si me permite, el criterio de ciudadanos, por ejemplo, ahora mismo que interactúan con nosotros, que dicen que ya no debería catalogarse como izquierda democrática, sino como derecha democrática. ¿Cómo asume usted o cómo percibe este criterio? Son conceptos equivocados, producto del calor de la política. Cuando ven a un partido, así es nuestra idiosincrasia política, cuando ven a un partido político que está en la línea recta y correcta, que tiene todas las opciones, Izquierda Democrática en este instante en el país es uno de los partidos que tiene una carta de presentación ante el país de honestidad. Esa es Izquierda Democrática, y nosotros no nos vamos a prestar para arreglos y componendas. Somos Izquierda Democrática, justicia social con libertad, y eso lo defendemos. No somos cogobierno. El señor y compañero Andrés Vallejo, su ubicación la tiene a título personal por la amistad con el señor Lasso. Igual pasa con María Sara Gijón en CERCOP. Bueno, la señora María Sara Gijón fue candidata a la vicepresidencia de la República. Ella no está en ese puesto por Izquierda Democrática, porque Izquierda Democrática así lo ha pedido, porque nuestro partido no está cogobernando. Son decisiones aisladas de compañeros del partido que se han dado, pero ante el país, en las provincias del país, no hay un representante del partido para decir que hacemos cogobierno. Lo que sí hacemos es tratar de demostrarle al país que somos un partido serio, que somos un partido honesto, que somos un partido organizado y que los problemas internos los sabemos superar. Eso sí tenemos que decirle al país, y que vamos a armar las listas, nuestros dirigentes provinciales, con los mejores hombres y mujeres
con juventud, porque ellos son los que tienen que tomar la posta en Izquierda Democrática posteriormente. Oiga, don Enrique, lo vamos a hacer, así estamos haciendo las cosas. Don Enrique, ¿se va a mantener la alianza en la asamblea con el movimiento Pachacutic? Esa alianza hay que conversarla y reverla en cuanto al contenido, porque esa fue otra de las causas para la remoción del señor Herrera. Nunca el Consejo Ejecutivo Nacional autorizó ese tipo de alianza en ese escrito en blanco y negro que está. Entonces, esa fue otra de las causas. Si hay que reverla, será la voluntad y la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional que tendremos en los próximos días. Si se continúa la alianza, sentarnos a conversar para tomar rectificativos dentro de esa alianza. Porque si se hace una alianza, tiene que ser de parte y parte cediendo posiciones, pero no en una alianza donde se beneficien ciertas posiciones de un solo lado. En la Asamblea Nacional se vienen además unos juicios políticos, se está tramitando el de los vocales del Consejo de la Judicatura y después vendría lo de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo va a actuar ahí el bloque de la ID? El bloque de la ID tiene que actuar de acuerdo a la política que determine el Consejo Ejecutivo Nacional. Así lo rezan los estatutos. Tendremos reuniones con el bloque y de ahí saldrá la orientación y cómo tiene que manejarse el bloque en la Asamblea Nacional. Señor Chávez, ¿hasta cuándo usted será presidente encargado? Porque se entiende que es un encargo. O sea, ¿cómo funciona? ¿Tiene que haber una convocatoria, una convención nacional, elegir un nuevo presidente o cómo es el mecanismo? La resolución de la Convención Nacional, dice encargado y convocar en lo posterior a una Convención Nacional. Pero hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral cuando asumió la presidencia el señor Herrera, que recomendó de que tenía que reformarse el estatuto, hacerse un reglamento, hacerse un instructivo, hacer un reglamento para el Comité de Ética y Disciplina, un reglamento para el Comité Electoral del partido, un reglamento para el defensor del afiliado, y esa decisión, esa resolución del contencioso electoral no ha sido cumplida por el señor Herrera. Lo cual también es parte a que las directivas, si están prorrogadas no por culpa de las directivas, están prorrogadas por culpa del señor Herrera, porque no ha cumplido con lo que la sentencia del Tribunal Contencioso estableció. Entonces ¿qué es lo que queda en este rato? ¿Qué me queda como presidente del partido? Encargado reformar el estatuto, hacer un reglamento, hacer un instructivo que es con el que se elige, se convoca una convención para poder elegir a un presidente. El Comité de Ética tenga un reglamento para poder sancionar. Se está sancionando a los compañeros sin tener un reglamento en el Comité de Ética. Se convoca un proceso electoral sin el Consejo Electoral Interno del partido tener un reglamento para poder convocar. Entonces, por eso es que hay que hacer primero estos pasos y posterior a cuando esté hecho estén hechos la reforma del estatuto, los reglamentos, hay 6 meses para poder convocar a la Convención Nacional y elegir las nuevas autoridades. Ese es el tiempo que necesitamos para elegir al nuevo presidente de Izquierda Democrática. Correcto. Con libertad. Ahora le pregunto a usted algo, porque el estatuto orgánico de Izquierda Democrática señalaba que en caso de ausencia definitiva del presidente, quien lo subrogará o quien lo reemplazará serán los vicepresidentes nacionales en el orden de su elección. ¿Por qué esta
esta disposición del estatuto orgánico no se aplicó en el caso de Guillermo Herrera y en el suyo. Sí, eso es sucesión presidencial, pero no se dio la sucesión presidencial. Lo que se hizo fue un encargo. ¿Por qué no se hizo sucesión presidencial? Porque la vicepresidenta, la señora Analía Ledesma, no asistió a la convención, no quiso asistir a la convención, y es parte de la resolución del informe de la comisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué se elige a la señora Analía? Porque ella no asiste a la convención, no está como convencionista en la convención. Como no fue parte de la convención, entonces la Convención Nacional, en el momento que se instala, se convierte en un organismo constituyente. ¿Por qué? Porque las resoluciones de la Convención Nacional son inapelables, son de fiel cumplimiento. Entonces, la Convención resuelve remover del puesto al señor Herrera y encargar la presidencia a uno de los vicepresidentes, en este caso a Enrique Chávez Vázquez, que era el segundo vicepresidente en la directiva. Y lo último, ¿cuál es la posición de dirigentes como Vilma Andrade o como Javier Herbas? ¿Están apoyándolo a usted o podrían tener algún tipo de diferencias con usted, señor Chávez? La compañera Vilma Andrade, ella es una dirigente del partido con una larga trayectoria política, una mujer democrática, respetuosa en los procedimientos del partido, lo ha hecho público a su posición, que se ha terminado en el partido una época dura, nefasta, y que hoy día, al haber un nuevo presidente, tiene el respaldo y le pide a la dirigencia y la militancia que se dé todo el apoyo al nuevo presidente. Esa es una de las decisiones de un asambleísta que ejerce un liderazgo nacional, al cual yo lo agradezco porque esa es una apertura a la unidad del partido. ¿Y Javier Herbas? Señores, él tiene sus problemas y que tendrá que solucionarlos, de denuncias de Lazo, para que presentar al partido pues y continuar ejerciendo. Él es un hombre en este rato de una gran aceptación en el país. Será mientras él resuelva su problema, pues siempre será un militante con opciones dentro del partido. Correcto. Señor Chávez, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Gracias a ustedes, señores periodistas, gracias a Sonorama por haberme permitido llegar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Muy gentil. Gracias a Enrique Chávez, él es el presidente encargado de Izquierda Democrática. 8:36. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.